Juan, no, lo primero es Dios. Si tú pones a Dios en todos tus planes, verás a Dios en todos tus planes. Entonces, muchachos, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, y no, a Él sea toda la honra y la gloria, bro. What's up, everybody? Welcome back to the channel. So I'm starting something new. I don't know exactly what I'm trying to do, but I'm going and believing that God placed this in my heart. I want to start interviewing some barbers, and I want to bring some stories to you guys. And it's not going to be just about barbering. There's going to be stories about barbers and their life. If we talk about religion, so be it. And in this episode, I would like to introduce to you guys a good friend of mine that I've met recently, but it's crazy how much he has impacted my life in such a short amount of time. This episode will be in Spanish, but everything will be translated so you guys can understand. I would like to introduce to you guys my friend Rafael. Rafael, ¿cómo está usted, señor? Muy bien, Juan. Muchas gracias a vos por la invitación, papá. Bien, bien. Gracias a Dios, muy bien, papá. Okay. Estamos haciendo algo nuevo aquí. Y tú sabes que nosotros hablamos, esto es algo que Dios ha ponido en mi corazón. Y no sé dónde vamos, pero tú sabes que hacemos lo que Dios pone en el corazón y vemos dónde llegamos. So, vamos a comenzar. Si quieres decirle a la gente dónde naciste y dile un poquito más de usted. Ok, Juan, yo soy nacido en la ciudad de Medellín en el año 88. Hace poquito cumplí 35 años. Y no, feliz y orgulloso de haber nacido en esa hermosa tierra de Medellín. ¿Cómo fue tu crianza? ¿Cómo tú dices, cuando naciste de niño, cómo fue la crianza de usted? A ver, Juan, en Medellín, la gran mayoría, Juan, al menos en mi época, se vivía una crianza agradable, pues para fortuna mía, mis padres, buena educación, en lo posible hacían pues como la forma de darnos a mi hermanita y a mí, porque somos dos, como nuestros gustos, los traídos de Navidad, que también es algo muy, 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 muy común pues como de esta tierra, los regalos de Christmas, los de cumpleaños, teníamos la posibilidad de comer bien, nunca nos faltó la comida. Fue una crianza con valores. La verdad, en cuanto a lo espiritual, pues había como algo, pero no como con fuerza, ¿cierto? La única como que nos metía con fuerza el tema espiritual, o personalmente a mí, era como mi abuela. Y ella sí era muy de Dios, de la iglesia, ella era católica. Hace poco pues se nos fue de este plano, pero sí fue como una base, un principio que ella nos dejó, como de tener siempre a Dios, de Dios primero, de Dios provee, Dios es el creador, Dios todo eso. Pero en general, Juan, la verdad yo tuve con mi hermana una crianza agradable, una crianza de valores, de estudio, porque nunca nos faltó el estudio, de compañía. Entonces, en términos generales, Juan, fue una crianza relativamente normal y agradable. Okay. Ahora, quiero preguntar, sé que usted está casado, tiene niños. ¿Cómo conociste a tu esposa? Juan, ese regalo de la vida. A ver, mi esposa y yo trabajaba en una barbería en Medellín, duré aproximadamente 8 o 10 años trabajando allí. Y esta barbería tenía la costumbre de que cada fin de año hacía un paseo para todos los trabajadores. Para los barberos que tienen barbería, coja una nota ahí. Cada año, un paseo para los barberos. Una integración, es buena idea. Y allá en ese lugar la conocí, conversamos, vimos que teníamos como metas y proyectos en común, no solo pues como personalidad de cada uno, sino como metas a futuro, y pues de esa manera pudimos como empezar a tener como ese contacto y esa empatía en cuanto a un futuro. Aunque para muchas personas, incluso para mí,
es incierto, pero es muy chévere caminar de la mano con alguien que piensa ir como por tu mismo camino. Ok. Allá fue donde conocí ese regalo. Y una pregunta más de la esposa. El momento que, si se recuerda, o qué fue que tú dijiste, esta es. Juan, la verdad, en mi caso, pienso que de lo que uno tiene, de eso busca. Entonces, al ver una mujer centrada, al ver una mujer trabajadora, al ver una mujer echada para adelante, como ese tipo de características o de cualidades que ves en esa persona son las que te llevan como a decir, qué chévere sería caminar con esa persona hacia mis objetivos y sus objetivos. Ok. So, tú hablaste de trabajando en barbería. Quiero saber cómo pensaste, a qué año pensaste recortar y cómo pasó eso que pensaste de la barbería. Juan, es muy curioso porque yo empecé en la barbería por el esposo de mi hermana. Él era barbero y yo siempre lo veía bien vestido, con sus moticos, olía bien, o sea, muy arreglado, impecable, exacto. Entonces, yo siempre he sido muy bueno con las manualidades, con las cosas para hacer con la mano, pulido, detallado. Y este man empezó, pues, obviamente a ir a la casa, ay, él es barbero, a mí me fue interesando. De un momento a otro, entonces ya motilaba a mi papá, me motilaba a mí y, ve, interesante. Le pedí el favor, que si me podía enseñar. Estuve un tiempo yendo, pues, como a la barbería donde él trabajaba para verlo cortar cabello, para hacerle preguntas. Luego de estar un tiempo con él, me fui con el hermano, porque da la casualidad, Juan, de que la familia de él como que toda es estilista. Entonces, el papá fue estilista, él es barbero, el hermano es barbero. Entonces, un tiempo fui donde el esposo de mi hermana y un tiempo fui donde el hermano de él. Y así, siempre parado detrás de ellos, viendo cómo cogían la peinilla, cómo cogían la máquina. Cuando tenía alguna duda, les preguntaba por qué así, cómo así. Y cuando llegaba a mi casa, los amigos de ese entonces del barrio les empezaba a decir que si quería que lo motilara, que yo ya sabía motilar, sin saber todavía. Simplemente como por practicar, ta. Había momentos en los que yo, cortando a los amigos, llegaba el novio de mi hermana, el que ahora es el esposo, y me veía motilando. Entonces, al ver él ese interés en mí, me decía, vea, hágale un poquito más acá, un poquito más. O cuando apenas iba a empezar el corte, me hacía la mitad y yo hacía la otra mitad en base a lo que había visto con él. Eso pasó y pasó. Luego tuve una barbería 2 años. ¿Tú tuvieron una barbería? Sí, yo tuve una barbería. En ese entonces, que estamos hablando hace por ahí 15 años, se llamaba Scorpion. ¿Scorpion? En honor como a mi papá. A mi papá le gustaba mucho porque ese es el signo de él, el signo zodiacal. Y entonces que por favor, que como ese era su signo, entonces que la llaman así. Ok, la llamamos así. La tuvimos 2 años, luego la cerramos. Me fui a trabajar a otro lugar, unos cuantos lugares después. Y ahora, en este momento, tenemos mi esposa y yo una barbería en Medellín. Se llama Bárbaros Gallery. Solo por la gracia de Dios llevamos 4 años. Sí, 4 años. La abrimos 6 meses antes de COVID. Soportamos COVID. Por eso te digo, solo por la gracia de Dios. Y vamos caminando. Y bueno, ahora acá al lado tuyo aprendiendo. Yo, al lado mío aprendiendo. Gente, este maestro, siempre dice que aprende de mí. Él hace mi recorte, ve como nada. Como yo mi recorte para mí son como recortes de alguien en la escuela, al lado de los recortes de él. ¿Se me entiende? Falso. Cuando tú creas que ya aprendiste todo, ya cumpliste tu ciclo. Debes de aprender de todo.
independientemente de que sean más que tú, menos que tú, pues hablando artísticamente, ¿cierto? Porque personalmente, si algo me ha enseñado a mí la vida es que todos somos iguales, Juan. Todos tenemos las mismas capacidades, solo debemos de ponerle empeño, dedicación y sobre todo disciplina, bro. So, yo vi una foto en Instagram, no sé si fue de usted en la escuela o la barbería que ven profesional. Esa es la ¿Esa es barbería la que barbería? tenemos en Colombia, sí, en Medellín. Yo, wow, no, que la barbería que yo cuando la vi es todo bien nítido, bien fancy. De corbatín, Yeah. cargaderas. So, Sí, ustedes si quieren chequearlo, vamos a poner su Instagram abajo para que tengan toda la información. Si quiere, soportar la página, ver, just to say what's up. Okay, so vamos a seguir. Porque tú eres cristiano ahora, ¿verdad? y ahora, ¿A dónde fue que llegó Jesús a tu vida? Juan B., son datos muy curiosos y de todos estos datos llegamos a una conclusión de que cuando Dios te pone el ojo, no te salvas de eso. Entonces, mira, Juan, ve, como te decía ahorita, mi abuela siempre desde pequeño, Dios, hijo, mucho cuidado, pídale a Dios. En cuanto a la religión católica, échate la bendición, encomiéndese a Dios antes de salir de la casa, dele gracias cuando llega, porque uno se va y nunca va, no se sabe si vuelve. Entonces, ve, Dios a mí me ha encontrado de muchas maneras y muchas veces en la vida. Pero a veces los seres humanos estamos como distraídos en el mundo, será, y nos dejamos agarrar de esto, agarrar de lo otro, y no prestamos como la suficiente atención. Que entre más rápido le hagamos caso, quizás menos tiempo de sufrimiento tengamos, ¿cierto? Entonces, bueno, al principio fue con una agrupación. Tenía una vida un poco desorganizada, tomando malas decisiones, envueltos en muchas cosas del mundo. Y se me presentó como esta oportunidad de asistir a esta agrupación, viví una experiencia espiritual y bueno, empecé como a traer más la vida a la conciencia, como bueno, primero pensemos en la reacción y luego miramos si accionamos, ¿cierto? En la consecuencia, vos sabes que la vida es como acción, consecuencia. Antes yo hacía la acción sin pensar en la consecuencia y ya después miraba cómo solucionaba la consecuencia. Pero después de esa experiencia espiritual, empecé como, bueno, pensemos en la consecuencia y ya miramos si tomamos la decisión. Pero llegaban momentos en los que, sabiendo la consecuencia, igual tomaba una mala decisión, ¿cierto? Que creo que es normal, era parte del proceso hasta hoy. Yo lo acepto así y bueno. Luego, desde muy joven, siempre me había llamado la atención como la religión cristiana, como esa magia, esa alegría que tienen ellos o ustedes, ya que pues obviamente hemos compartido y sé que eres cristiano y manejas una energía brutal. Entonces, siempre el deseo en mi corazón como que qué rico tener un poquito de lo que ellos tienen, dónde lo encuentran, aunque yo ya me sentía muy en paz conmigo y con mi proceso, porque no era el mismo de antes, sentía que hacía falta algo, sí, como, si será, no será, bueno, de ir a la iglesia cristiana cada 8 días o a veces una vez al mes, a veces cada 2 meses, pero siempre buscaba como la iglesia cristiana por su alabanza, por su energía, por ese compartir como tan, ¿cómo te digo? Como tan explícito en cuanto a la Biblia y a la vida, como que traían esa enseñanza a la vida y te lo explicaban con casos muy, muy, muy cotidianos, entonces era como muy agradable. Y siempre había tenido como esas ganas en mi corazón de bautizarme por la iglesia cristiana. Antes de venirme para acá, da la casualidad de que voy con mi hija, con mi esposa y una amiga, Norita, a la iglesia cristiana. Y entrando a la iglesia, como el comité de bienvenidas que se dice,
welcome team. Okay, yeah. Ajá. Buenos días. ¿Quién de ustedes se va a bautizar hoy? Juan. Yo sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Yo, Dios mío. Es la primera vez. Sí, en la iglesia. claro. Dios mío, es hoy. Ay, pero no había llevado ropa, no había llevado nada. Y yo, ¿sí será? No, ninguno se va a bautizar, dije yo mismo. Entramos al culto, nos sentamos y empieza esa vibra así chévere, la alabanza, y empieza ese cosquilleo en el cuerpo. Y yo decía, Dios mío, es hoy. Pero ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué? O sea, cuando, bueno, los que se habían inscrito empiezan a pasar. Y yo de la nada me empecé a quitar la chaqueta que tenía. Y seguía ahí. Yo, ¿será que soy? Llevaba una riñonera, me la quité y se la entregué a mi esposa. Y yo, ¿será que soy? Cuando pasó el último a bautizarse, yo dije, no, es hoy. Me levanté, oiga, la mente me decía como que, Rafa, vas a quedar mojado todo el culto, no trajiste ropa, Y yo, para solucionar, entre comillas, las situaciones de los demás, soy súper fluido. Pero como ese momento era para mí, yo decía, no, pero era como esa pelea entre vas a quedar mojado, te puedes enfermar, pero esa otra parte diciéndome, Rafa, vos estuvieras buscando una solución para otro, búscala para vos mismo. Le estuvieras diciendo a ese otro, no te preocupes, Dios no te va a dejar enfermar porque es para Dios, Eso mismo me lo decía yo en ese momento. Cuando me paré, fui y le pregunté al pastor que los estaba bautizando y le dije, pastor, ¿me pueden bautizar ya? Y él se quedó como asustado, como que, uy, usted no se ha inscrito, usted no trajo ropa, usted debe llenar un documento. Pero lo que te digo, o sea, cuando es de Dios, vas derecho. Le dije que sí, que yo me quería bautizar, que cuáles eran los requisitos. Le pregunté, él me dijo que no, que el único requisito era creer en Dios como tu único Señor y Salvador. No hay explicación, sí, acepto y creo. Me quité los zapatos y al agua, Juan. Fue una experiencia increíble, increíble. ¿Y sabes cuál fue como decimos en nuestro país, la cereza del pastel, como el postre? Que llegué, bueno, mi esposa tomó unas capturas, llegamos a la casa, le mostramos a la niña, le dimos la buena nueva pues de que me había bautizado y solita va diciendo, yo también me quiero bautizar. Al día siguiente también habían bautismos. Obvio, yo siempre he respetado mucho las decisiones de ella, pero sí me gusta de que tenga criterios y bases para tomar decisiones. Entonces yo le dije que por qué quería bautizarse, que ella ya era bautizada por la Iglesia Católica, y porque quería bautizarse por la Iglesia Cristiana. Y muy sabiamente me dice, Dari, porque desde que yo tengo uso de razón, ustedes siempre me han llevado a esa iglesia. Entonces yo pertenezco a ese lugar. Al día siguiente la llevamos y se bautizó también por la iglesia cristiana. Pero quiere usted que sepan que Dios no ve como Él se tiró así de repente. Y muchas veces nosotros, como Él dijo, que la voz te dice, no, tú no esto, y te tiene muchas excusas. Pero Dios es como, ¿cómo se dice? Gentleman, como un... Caballero. Dios es un caballero y te va a hablar suavecito y calmadito. Y no va a hablar mucho, no te va a gritar, te va a hablar suavecito. Y no tiene que hacer lo que el mundo te dice, porque muchas veces te dicen, oh, tú tienes que hacer esto, Dios no le importa todo, no le importa todo eso. Tú vas y tú sigues a Dios y escucha la voz de Dios. Esa voz, y tú lo sabes cuando Él te habla. Hace lo que te dice esa voz, no la otra. La otra te va a decir no, que no. Paga atención a la voz y haga lo que la otra voz te dice. Y eso fue. Me gusta eso. Esa historia me gusta que Dios te habla, Dios hace todo. Como yo en inglés, en español no sé cómo decirlo, pero Dilo en inglés. En inglés, well, it's just amazing how God works. God works in such mysterious ways. There's in this world,
A lot of people try to make a lot of rules that you have to do so many rules or follow so many guidelines. So then you can, like, for example, they had criteria and stuff to follow to get baptized, but he didn't have to follow it. God told him right there in the moment, go get baptized, and he went, right? So you don't have to, there's not all these rules to follow. God says Jesus came down so he can give you life, and then life in abundance. And all you have to do is believe in Jesus and accept him, and that's it. And follow that voice, that soft, still voice, because God is a gentleman. He's only going to talk to you softly and as a gentleman would. And the enemy is going to talk to you harshly and tell you, no, no, no. Listen to the soft, still voice. God is just so good. Vamos a terminar esto. Esto fue una bendición. La mente mía en que tú hablas está corriendo de preguntas, pero Dios está aquí y cogiendo mi mente calmadito. Una palabra que tú quieres decir a la gente de aviso, de cualquier cosa, de Barbero, de la vida, algo si había un momento que alguien dice, ¿qué es lo más importante para mí que tú me puedes enseñar? Juan, lo más importante que a mí me enseñaron es creer, es que Dios es fiel. Porque en muchos aspectos de mi vida, en muchas situaciones de mi vida, no nos hemos explicado con qué, cuándo, pero fluye. Y tenemos la certeza de que es Dios actuando, porque hay un dicho que dice que si no es de Dios, si no viene de parte de Dios, en que tú insistas en hacerlo, no se te va a dar. Y si viene de parte de Dios, aunque tú te escondas, allá te va a encontrar. Entonces, no, yo creo que primero que todo poner a Dios en primer lugar, segundo, disciplina. También hay un dicho, a mí me gustan mucho los refranes y dice que la disciplina vence cualquier talento. O sea, el tú ser constante, el ser constante en algo, eso te hace más persona, o bueno, personalmente, no para creerte más que nadie, obvio. Te hace mejor ser humano, mejor persona. Segundo, tercero, Juan, no, lo primero es Dios. Si tú pones a Dios en todos tus planes, verás a Dios en todos tus planes, independientemente sea cual sea el plan. Entonces, muchachos, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, y no, a Él sea toda la honra y la gloria, bro. Amén. So, mi versículo más favorito es Proverbios 16:3. Mi favorito desde que lo lee. No sé decirlo en español, pero lo voy a decir en inglés. Commit your word to the Lord and your plans will be established. Meaning, put God first, like he just said. You put God first and all your plans will be established. My favorite verse, go look it up, Proverbs 16:3. And just read the book of Proverbs. You'll find a lot of wisdom there. But I like to end this now. I thank you guys for watching. If you were impacted in any way, feel free to reach out to us. All information will be linked down below in the description box. Thank you for tuning in. I hope you have a blessed rest of your day. Take care. God bless and peace out.